Hola, bienvenidos a este espacio que hemos apartado para hacer iglesia online. Somos Global y yo soy José Jiménez y seré tu anfitrión el día de hoy. Y te estarás preguntando por qué estamos acá. Y es que hemos decidido inspirar e invitar a las personas a seguir a Jesús. Por eso preparamos todo lo que tú estás viendo. Tenemos un programa que tú vas a disfrutar a continuación. Y creemos que si disfrutas de este programa, si te involucras, tu vida será totalmente diferente. Y si esta es tu primera vez junto a nosotros, quiero que sepas que tenemos un equipo que está listo y preparado para asistirte, para atenderte, para guiarte. Puedes escribirnos por el chat y alguien va a orientarte en cuál es el próximo paso más adecuado para ti. Así que involúcrate con nosotros, interactúa con nosotros y de esa forma vamos a seguir manteniéndonos en contacto y en comunicación para que tú, junto a nosotros como iglesia, podamos crecer porque crecemos cuando lo hacemos juntos. Y si tú eres un padre que tiene hijos en edad preescolar, hijos adolescentes o hijos en edad escolar, quiero que sepas que nosotros no solamente pensamos en ti como adulto, sino que estamos pensando en la familia. Tenemos recursos para tus hijos, para que ellos se involucren, para que puedan crecer y conocer a un Jesús que es real, que es vivo y que también ha pensado en los más pequeños de la casa. Nosotros también queremos pensar como pensó Jesús y queremos proporcionarte todos los recursos que tú necesites para que crezca la familia, para que juntos puedan crecer en la fe, para que puedan compartir no solamente momentos en casa que tengan que ver con el disfrute, sino también con el crecimiento de su fe. Hoy es nuestra tercera parte de esta serie que hemos llamado Oraciones de Adultos. Sí, justamente queremos que tú tengas oraciones de adultos, pero que también tengas herramientas para tener esas oraciones. Por eso nuestro pastor José Rea hoy va a estar dando un mensaje que va a estar extraordinario. Y si tú hoy estás conectando con nosotros y te perdiste el resto de la serie, ve a nuestra página web y allí encontrarás no solamente el resto de esta serie, sino muchísimas series que servirán para ti. Si ya estás listo, entonces prepárate para que podamos disfrutar juntos de este gran tiempo. Hola, qué bueno que estamos juntos una vez más. Y aquí hay algo que has escuchado antes, quizá lo hayas orado antes, y no nos dejes caer en la tentación. Entonces, en base a esa frase, ¿qué o quién te lleva a la tentación? ¿O será que te dejas caer en la tentación? Si estás familiarizado con la historia de Jesús, sabes que en múltiples ocasiones Él extendió una invitación específica, pero algo abierta. Fue una invitación en una simple palabra y esta es, sígueme. Sí, sígueme. O dicho de otra manera, permíteme guiarte, sígueme. Y si alguien te pidiera que lo siguieras, tu respuesta inicial probablemente sería, o debería ser, ¿a dónde? ¿Seguirte a dónde? ¿A dónde vamos? Lo más interesante del asunto es que nadie le preguntó a Jesús eso. Seguir a Jesús en el primer siglo entonces no se trataba realmente de a dónde. Seguirlo era más sobre qué hacer. Se trataba de lo que él esperaba que hicieran las personas que lo seguían. Lo tenía claro. A veces fue demasiado claro. Puso el listón o la barra tan alta que al final prácticamente nadie lo siguió. Pero nunca cambió su invitación. Nunca cambió esa invitación al decir, sígueme. Y estos hombres, por medio de sus enseñanzas y escritos, presentaron al mundo el reino de Jesús. Sí, eso fue lo que hicieron. Ese proyecto lo entregaron a la humanidad. Pero una vez que Jesús muere, todos abandonaron el proyecto. Sin embargo, después de la resurrección, algunos que lo habían dejado de seguir, lo volvieron a seguir. Después de todo, si alguien predice su propia muerte y resurrección y lo logra, deberías prestar atención a lo que esa persona dice que hagas. ¿A quién más deberías seguir? Y así lo hicieron. Y juntos le dieron forma a la civilización occidental.
y por medio de sus enseñanzas y escritos presentaron la ética de los demás primero, lo que Jesús les había dicho. Y mientras que Jesús nunca alteró ni editó su invitación de sígueme, la iglesia, luego de muchos años, al final sí lo hizo, lo cual es comprensible. Hay demasiadas ataduras e impedimentos que todos tenemos. Tienes cosas por hacer y más cosas por hacer. Sígueme requiere que le digamos sí a Jesús y que finalmente nos digamos que no a nosotros mismos. Así que la iglesia cambió la invitación de sígueme a cree en mí. Cree en mí. Y esto es mucho más fácil. Sí. Mucho más fácil, mucho menos exigente. De hecho, esta invitación, cree en mí, no exige mucho de nada. Simplemente dice, cree. De hecho, no es de extrañar que la declaración más popular en el mundo de todo el Nuevo Testamento sea Juan 3:16. Quizá tú te lo sabes de memoria. Todo aquel que en él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Todo aquel que en él ¿qué? Cree. Simplemente cree. Y por otro lado, una de las declaraciones más impopulares del Nuevo Testamento es algo que realmente Jesús dijo. Quien quiera ser mi seguidor debe negarse a sí mismo. Ahora, esto no es tan popular. En otras palabras, debe decirse no a sí mismo y esto requiere esfuerzo. Y lo más probable es que nunca hayas visto un tatuaje de Mateo 16:24 en un brazo. Quien quiera ser mi seguidor debe negarse a sí mismo. Desafortunadamente, el mensaje de Jesús de sígueme se redujo a ¿qué? Cree en mí. Algo así como intenta comportarte y tú estarás bien. Y si adoptas este enfoque como mucha gente religiosa, puedes estar bien, pero no serás un seguidor de Jesús. Serás un creyente y un consumidor, pero no serás un seguidor. Él no será tu líder y como estamos a punto de descubrir, nunca orarás oraciones de adultos. Esas oraciones, que son oraciones de gente que ha crecido, porque la mayoría de nosotros, si llegamos a la tercera parte de esta serie, crecimos orando, pero resulta que nuestras oraciones no crecieron junto a nosotros, nuestras oraciones no maduraron. Seguimos orando las mismas oraciones que hacíamos cuando éramos niños. No obstante, no somos el primer y único grupo de adultos que nunca aprendieron a orar y a hacer oraciones de adultos. Los seguidores de Jesús del primer siglo tampoco habían aprendido esto. Y fue algo de lo que se volvieron muy conscientes cuando escucharon a Jesús orar. Ellos se dieron cuenta que no lo estaban haciendo bien y finalmente cobraron valor y entonces fueron a hablar con Jesús y quizá uno de ellos representó a los demás y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y ¿sabes qué? Jesús dijo, pensé que nunca lo preguntarían. Pensé que nunca me harían esta pregunta. ¡Qué bueno que la hicieron! Porque si no sabes orar, entonces tu vida como seguidor de Jesús no se va a edificar. Así que les dijo, pero tú cuando te pongas a orar, y como lo aprendimos en la primera parte, como un buen maestro hebreo, primero Jesús nos dice cómo no debemos orar y luego nos dice cómo sí debemos orar. Así que en las cosas que dijo, cómo no debes orar, no ores para impresionar a otros porque Dios no está impresionado. No sigas hablando de lo que necesitas, quieres o deseas porque ya nuestro Dios omnisciente lo sabe. No pienses que por lo largo que sean tus oraciones, entonces Dios te va a escuchar. No repitas una frase una y otra vez. Y Jesús entonces les dice, tu Padre sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Lo que, por supuesto, entonces en el término de la oración nos deja un poco confundidos, porque si ya lo sabe, si Él ya sabe lo que yo necesito, lo que anhelo, lo que deseo, entonces, ¿para qué? ¿Para qué oro? ¿Para qué oramos? Y esta es la pregunta que Jesús quiere que hagamos. Y sus discípulos querían saber entonces
cómo orar. Si Dios es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, y cada vez que voy a Él, lo único que hago es pedirle por cosas, o pedirlo por necesidades, o pedirle por anhelos, por los sueños que yo tengo, o por los sueños, anhelos, deseos, necesidades que tienen las personas que yo amo. Entonces, ¿para qué oro? Jesús quería que ellos supiesen por qué debían orar. ¿Por qué debemos orar si ya Dios sabe todo lo que necesitamos? Según Jesús, el propósito de la oración no es informar a Dios de nuestra lista de deseos, anhelos y necesidades. No es como los niños, ¿entienden? Los niños en Navidad hacen una lista. Oh, esto es lo que quiero papá, mamá, o San Nicolás, o el niño Jesús, quien sea. Esto es lo que me gustaría que me trajera. Y por supuesto, papá y mamá necesitan leerlo porque ellos no son omniscientes y necesitan saber qué es lo que el niño está pidiendo. Pero Dios, un Dios omnisciente, incluso que sabe lo que el niño va a escribir antes de que lo escriba, ¿para qué necesita entonces que yo le diga lo que sueño, anhelo, deseo o necesito, lo que sueña, anhela o necesita a las personas que yo amo? Según Jesús, este es el propósito de la oración. Alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Así que nunca lo olvides. Alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y escucha, puede que cuando ores no todo el tiempo ocurra lo que tú pides, pero sí va a ocurrir algo si alineas tu voluntad a la voluntad de Dios. Y es que va a ocurrir una transformación dentro de ti. El propósito de la oración es entregar nuestra voluntad, no imponerla. Y esto no debería sorprenderte porque somos seguidores de Jesús. No somos convencedores de Jesús o quienes persuaden a Jesús o usuarios de Jesús. Aquí hay algo que pensar. De hecho, es un poco desconcertante en los evangelios, que son 4 relatos de la vida de Jesús. Hay un individuo que intentó convencer, manipular, persuadir y usar a Jesús. ¿Sabes cuál es su nombre? Sí, quizás lo has oído. Judas. Tenía una agenda para Jesús. Y Judas no buscaba que se hiciera la voluntad de Jesús. Él buscaba que se hiciera su voluntad, la voluntad de Judas. ¿Y sabes qué ocurrió? Al final, él falló. Él falló y queda como un ejemplo de una desgracia, de una vergüenza. Tú y yo también fallaremos cuando buscamos imponer nuestra voluntad. Jesús dijo a sus discípulos, y Judas estaba ahí escuchando. Pero como muchos de nosotros, aunque leemos o aunque escuchamos, no la agarramos, Judas no la agarró. ¿Qué dijo? Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En otras palabras, ora al Padre, dirígete a Él. Y es bueno que tengas ese conflicto porque quizá tú fuiste abandonado por tu padre y decirle a Dios Padre, o no te criaste con tu papá, o tu papá fue una persona indiferente. No lo sé, pero quizá tú dices, ¿cómo te digo Padre si no sé cómo es ser padre? Él quiere que le llames Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. No dice que le ores al arcángel Gabriel. No dice que, ni siquiera que digas Señor Jesús. Dice Padre nuestro que estás en el cielo. En otras palabras, debemos hacer una pausa, reconocer a quién nos dirigimos. El gran Dios que no tiene sin igual, que no tiene rival, que es infinito y a la vez es íntimo para ti y para mí, y es quien le da sentido y contexto a nuestras vidas y proporciona un contexto para nosotros mismos. Y escúchame, no solo está diciendo estás en el cielo, sino que dice santificado sea tu nombre. Y escúchame, si te apresuras en esta parte de la oración, no recibirás lo que Dios desea que recibas y ciertamente seremos tentados a resistir lo que sigue. En otras palabras, a hacer la petición más importante que como cristianos debemos hacer, y lo que sigue es la verdadera petición de una oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que se haga tu voluntad aquí y ahora, que se haga tu voluntad en mi vida. Los consumidores, los usuarios nunca llegan allí, nunca llegan al convencimiento. La razón por la que oro es no para imponer mi voluntad, sino para rendir mi voluntad. Y Judas nunca llegó allí. Y si eres de los que solo quieres persuadir a Jesús cuando oras, o a Dios o al Padre cuando oras, entonces nunca llegarás allí. Los otros 11 discípulos apenas llegaron allí.
deberíamos quedarnos allí y orar una y otra vez hasta que lleguemos allí. Puedo decir con toda sinceridad, Padre, tu voluntad, no la mía. A partir de ahí Jesús gira hacia donde la mayoría de nosotros solemos comenzar nuestras oraciones. Sí, la mayoría comenzamos nuestras oraciones donde Jesús no la comenzó, danos. Y entonces decimos, oh, por fin Jesús, yo no pensé que ibas a llegar allí. Wow, ya habías tardado mucho. Ahora sí, esta es la parte que me gusta. Finalmente llegó mi turno. Y Él dice, danos hoy. Pero Jesús es específico, no acepta cualquier petición de oración. Él está emitiendo, Él está estableciendo, estas son las peticiones que vamos a hacer a Dios, y nos lleva de nuevo, aun cuando está haciendo una petición, nos lleva de nuevo a una postura de entrega y a una postura de dependencia. Él nos dice qué pedir y nos guía a pedir por tres cosas importantes que Él llamaré las 3P de la oración alineada con Jesús. Así que cada vez que ores, alíneate con Jesús, aprende de Jesús. Si los discípulos dijeron, wow, yo no puedo seguir orando así, tú y yo deberíamos decir, no debo seguir orando como estoy orando, debería ahora orar como Jesús enseña a orar. Las 3P, provisión, perdón y protección. Así que Él, y lo hablamos la semana pasada durante nuestro tiempo de ayuno, provisión y perdón. Entonces, ¿qué nos dice? Danos hoy nuestro pan de cada día. Y esto de danos hoy nuestro pan de cada día es un recordatorio de nuestra dependencia de Él y de nuestra provisión y de todas las provisiones que necesitamos de Jesús. Y escúchame, hablé acerca de una oración de Salomón. Señor, no me des mucho, no sea que te olvide, no sea que piense que todo eso lo obtuve por mí mismo y no me quites todo, no sea que robe y de esa manera niegue tu nombre, te avergüence. Señor, ¿estás dispuesto a reconocer, hey, yo no quiero que Dios me dé más de lo que yo podría manejar? ¿Estás dispuesto a hacer esa oración? Así que eso nos recuerda nuestra dependencia de Dios. Y luego dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esta es una petición con trampa. Una petición que tiene a la vez una trampa, y perdónanos nuestras deudas. Y luego dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, perdóname de la misma manera y en la misma medida que yo perdono a aquellos que me han ofendido o que me han hecho daño. Y si yo le digo, Dios, perdóname como yo perdono, pero yo no estoy perdonando y solo estoy diciendo, Dios, perdóname. Y escúchame, ¿eres tú de los que dice, Señor, perdóname? Solo hasta ahí llega tu petición de oración. ¿O eres del que dice, perdóname a mí como yo estoy perdonando a aquellos que me han hecho daño? Porque si yo solo digo, Señor, perdóname, entonces seré hipócrita. ¿Y sabes qué? Yo creo que tú no quieres ser hipócrita y en mi caso yo no quiero ser hipócrita. Y como dijimos la última vez, este es un cambio de paradigma importante para algunos de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no es un producto de limpieza. Dios no es un limpiador simplemente de conciencia. Voy a limpiar mi conciencia, perdóname. No. Él está esperando que tú hagas algo. Y Él está diciendo, me pides perdón, entonces debes hacer algo. Perdona a aquellos que te ofenden. Si pides perdón, pero no perdonas a los demás, Jesús dijo que no estás perdonado. No comprendes lo que es el perdón. Sigues siendo culpable. Y tú dirás, ¿culpable de qué? Eres culpable de no perdonar lo que no suena tan duro hasta que consideras lo que le sucede a las personas que se niegan a perdonar. El perdón es bueno para ti. Tu Padre Celestial quiere lo que es bueno para ti. Entonces Él insiste en que comamos el brócoli y todas nuestras verduras. Y Él dice, vamos, perdona. Entonces hay provisión, hay perdón y hay dependencia. Ahí me vuelvo dependiente porque ahora yo voy a ser como mi Padre. Y luego, por último, pero no menos importante, y aquí entramos en otro punto, viene la protección. Provisión, perdón, y la tercera P es protección. Y no nos dejes caer en la tentación. Y a mí me gustaría que personalizáramos entonces esta oración, porque lo oramos personal, y esta es la petición personalizada. Y no me dejes caer en la tentación. ¿Has orado esto?
Oramos por lugares de estacionamiento, oramos por viajes, oramos por la seguridad cuando salimos en un avión, oramos por las buenas calificaciones, sean las nuestras o las de nuestros hijos. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Pides esto realmente a tu Padre? ¿Pides que puedes orar esto con una conciencia tranquila? Porque escúchame, no puedes estar planeando ir al pecado, ir a pecar, y mientras te conduces al adulterio, mientras te conduces que entonces a la fornicación, mientras te conduces a adulterar esas facturas, mientras te conduces al robo, mientras te conduces al engaño, en la vida decir, oh, no me dejes caer en la tentación. Porque no puedes orar, no ser llevado allí cuando tú eres el que está yendo. Bueno, yo supongo que sí podrías orar esto, solo que eso te convertiría en un... Sí, ya lo dijimos, ¿verdad? En un hipócrita. Pero ¿qué tal si lo dices allí en voz alta? Quizás estás sin nadie o quizás están ahí juntos y lo dicen. ¿En qué te conviertes si solo dices, no me dejes caer en la tentación mientras vas rumbo a ella? ¿En qué te convierte? ¿En qué te convierte? Así es, te convierte en un hipócrita. Y hay un dato curioso. Jesús fue llevado a la tentación. Entonces sabía de lo que estaba hablando. Él había estado allí. Él había hecho eso. No sé si conoces este versículo escrito por el autor de Hebreos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, no en algunas cosas, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces entiendo que ser tentado no es pecar, porque Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Ser tentado va a ocurrir. Ahora tú decides si te conduces, si te acercas, si te dejas caer en la tentación o si aprendes de Jesús. Jesús fue tentado en todos los sentidos. Esto es lo que él dice en todas las cosas. No solo en las 3 tentaciones que señala que Satanás tentó a Jesús y que está allí en los 4 evangelios. Fue tentado en todos los sentidos. A la luz de eso, entonces aquí el autor de Hebreos nos presenta una promesa en el versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Y cuando tú estás siendo tentado, lo que necesitas en ese momento es la fuerza de Dios para decir, hacia ese lugar no voy. Pero eso nos devuelve a esto. ¿Quieres misericordia y gracia en tu momento de necesidad? ¿Quieres librarte de la tentación? ¿O juegas al peco ahora, pido perdón después? Peco ahora, pido perdón después. Y tú dirás, ¿juego? ¿Cómo que juego? Sí, es un juego religioso, insidioso y engañoso que asume lo peor de Dios. Es un juego que asume que Dios es tan inepto, tan crédulo y tan ingenuo. Es un juego que asume que Dios puede ser usado y manipulado. Nuevamente lo reduce a un producto de limpieza. Sí, reduce la oración a una limpieza de conciencia. Entonces, ya sabes algo. Ese Dios no existe. Ese Dios crédulo, inepto, no es el Dios que creó el mundo, que gobierna todo. No hay nada sagrado en un Dios que es tan fácil de manipular. Oh, no me dejes caer en tentación cuando tú mismo estás creando tu propio camino de tentación. No vale la pena rendirse a ese Dios, cantarle, y ciertamente no vale la pena orarle, porque no estás mostrando a un Dios que realmente es todopoderoso, que realmente es un Dios que está en los cielos y gobierna todas las cosas. Ese Dios es un Dios imaginario. Es un producto de nuestra imaginación religiosa creada para hacernos sentir mejor cada vez acerca del pecado que eventualmente nos lleva a arrepentirnos. Y cuando nos encontramos lidiando con nuestras conciencias, entonces muchas veces nos arrepentimos. Pero ¿sabes qué? Seguimos en peco ahora y pido perdón después. Algo así como, bueno, total, Dios siempre me perdonará. ¿Qué hacemos? Entonces, cuando nos sentimos culpables, oramos. ¿Y oramos a quién? Oramos al Dios que estaba tan senil, tan anciano, que echó un vistazo a nuestro pecado y luego se olvidó.
¿Qué tipo de sistema de fe es ese? ¿Qué tipo de sistema de fe es ese que promueve que le ores a Dios por los mismos problemas en los que tú antes, por elección propia, te metiste? ¿Cuántas veces te has encontrado orándole a Dios por asuntos en los cuales tú mismo te llevaste allí? Afortunadamente ese Dios no existe. Ese no es tu Padre en el cielo. Tienes un Padre en el cielo que te ama y envió a su Hijo a morir por tu necesidad. Envió a morir a su Hijo por tu desvío, por tu descarado desprecio. ¿Y sabes qué? Por tu falta de sabiduría, por tu falta de abrazar la verdad y sentido común. Y escúchame, Dios no ignora el pecado. El Dios que ignora el pecado no existe porque nuestro Dios pagó demasiado, envió a su único Hijo. Entonces Jesús dice, cuando ores, di esto: y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Otras versiones dicen líbranos del mal. Volvemos a encontrarnos con la rendición, lo que está diciendo, hey, yo quiero rendirme a ti, yo quiero hacer tu voluntad. Miren, estas son las verdaderas peticiones que debemos hacerle a Dios. No puedes estar planeando el mal y orar para ser liberado de él. Bueno, sí puedes hacerlo, pero eso te hace, ya lo sabes, ya lo hemos dicho. El término líbranos es interesante, significa rescatar del peligro o preservar. ¿Sabes qué? Nos dejamos caer en la tentación porque estamos convencidos de que no es peligroso, que es tan agradable. Nos dejamos caer en la tentación y luego le pedimos a Dios que nos libere de nuestra maldad. Ahora, aquí cabe una pregunta. ¿Qué nos lleva? ¿Qué nos lleva? ¿Quién te lleva a esa tentación? ¿Por qué te dejas caer en la tentación? ¿Qué o quién? ¿O qué de ti que te lleva al umbral del arrepentimiento una y otra vez? ¿Sabes qué? La verdad es que a menudo, muy a menudo, hay razones. Y detrás de las razones habituales que tú puedes señalar están otras razones como el miedo, el aislamiento, el miedo a ser rechazado, la inseguridad, la ira, el resentimiento, los celos, la codicia, falsas suposiciones sobre otras personas, mentiras, soledad o venganza. Y ahí están estos sospechosos habituales. Y hay pecados que son tan habituales y por lo general hay algo debajo de la superficie que alimenta a estos sospechosos habituales. ¿Qué te lleva a caer en la tentación? De toda esta lista que he mencionado, miedo, aislamiento, todos estamos tentados a veces a creer lo peor de las personas. Todos estamos tentados a proyectar nuestros motivos en los demás. La lista sigue y sigue. Todas esas cosas juntos con las responsables de esa gran lista. Y tú puedes tener tus razones por qué caíste en la tentación. Piensa en la última vez que te arrepentiste. ¿Qué te llevó? Todo esto se puede resumir en dos títulos: protección y gratificación. Cuando somos guiados por estos dos pícaros, ¿en qué se centran nuestras vidas? ¿Sabes en quién? En nosotros mismos. Si solo busco protección y gratificación, mi vida se va a centrar en mí. Me volveré tan egoísta. Y cuando permitimos que estos dos apetitos nos guíen, alguien eventualmente se lastima. Alguien se lastima, al menos dos personas resultan lastimadas. Primero, alguien que te importa a ti y segundo, tú mismo. En realidad, al menos estas dos personas resultan lastimadas. La protección y la gratificación son importantes, necesarias que en la vida. Es casi una necesidad, pero escúchame, no te puedes dejar guiar por ellas, porque son tan malos líderes. Sigue a la protección y a la gratificación y te llevarán a la tentación. Y entonces comenzarás a dar vueltas y vueltas. Te llevarán a la tentación y luego no moverán un solo dedo para librarte de nada. Y si dices, líbrame, entonces no busques la protección y gratificación. Y no te voy a decir nada que no sepas. Tú tienes la camiseta. Sí, tú tienes los recuerdos. Tú tienes las cicatrices, las heridas,
La autoprotección y la autogratificación nos llevan en círculos y estarás persiguiendo como el perro tu propia cola por más y más y más, y sabes, nunca hay suficiente, porque los apetitos nunca se sacian, nunca se satisfacen completa y finalmente, y cuando tú alimentas tus apetitos, sí hacen algo, crecen y crecen y seguimos dando vueltas. La autoprotección y la autogratificación se tratan de mí, se tratan de ti. Cuando sigues el ejemplo de quienes se entregan a la autoprotección y la autogratificación, te dejas arrastrar por la tentación. Mira, busca la autoprotección y la gratificación y eventualmente te encontrarás haciendo la pregunta que todo filósofo, poeta, compositor se hace y no puede responder. Y es una pregunta incluso que nos hemos hecho muchas veces y es, ¿para qué estoy aquí? En otras palabras, ¿cuál es mi propósito? Y esa es una pregunta de autoprotección, autogratificación y realización personal. Y escúchame, no está mal para comenzar. Y quiero saber por qué estoy aquí. Esa es la verdad. Así que sabré por qué estoy aquí si hago una pregunta mucho más poderosa. La mejor pregunta, la pregunta que Jesús quiere que te hagas, y la pregunta de venga tu reino es esta: ¿para quién estoy aquí? Porque cuando yo hago la pregunta ¿para quién estoy aquí?, que es mucho más poderosa que ¿para qué estoy aquí?, esta pregunta me lleva a entender que no se trata de mí. Una vida significativa requiere que nos convirtamos en un medio para alcanzar el fin. Ahora entiendes, cuando tú dices venga tu reino, te conviertes en un medio para alcanzar el fin. Cuando tú dices no me dejes caer en la tentación, líbrame del mal, lo que estás diciendo es, hey, yo quiero ser el medio por medio del cual se alcance el fin. Entender que no se trata de mí. No se trata de mí. El significado y propósito requiere que nos digamos a nosotros mismos no para poder decir sí a algo más grande. Entonces ahí Jesús dice, sígueme. Pero debes hacerlo realmente. Debes mirar lo que significa, porque incluso el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Has visto gente que ha abrazado la autogratificación, la autocomplacencia? ¿Saben qué? Terminan consumidos a sí mismos, sin poder dar la confianza que necesitan los demás. Viven vidas que se desgastan, porque estas personas lo que realmente están diciendo es, tiene que haber más en la vida que esto lo que vivo, pero lo que realmente están diciendo es, tiene que haber algo más en la vida que yo. Y eso es correcto. Cuando adoptamos un estilo de vida de venga tu reino y hágase tu voluntad, viviremos más que por nosotros mismos y tendremos más que nosotros mismos para mostrar por nosotros mismos. Mostraremos algo más grande. Esta es la invitación de Jesús. Sí, la invitación de Jesús, quien nos invita a seguir a un mejor Señor que nosotros. Seguir a Jesús y abrazar la rendición es la alternativa en lugar de ser llevados a la tentación. No es solo autocontrol, aunque requiere autocontrol. Es decir, sí a la invitación original de Jesús. ¿Y cuál es su invitación original? No es simplemente cree en mí, es sígueme. Y de nuevo la invitación de Jesús no es simplemente una invitación a creer en algo. El cristianismo se ha reducido simplemente a creer cosas. Y si solo se reduce a eso, entonces es un cristianismo falso. Entiende, la fe que no hace cosas, la fe que no logra cosas, la fe que no cambia o mejora las cosas, es una fe que no tiene valor. Santiago, el hermano de Jesús, fue muy claro al respecto. Dijo que una fe inactiva o inútil es una fe muerta. Una fe que no hace ningún bien a nadie no sirve de nada. Jesús también fue claro. Cualquiera que escuche
estas palabras mías y no las ponga en práctica. Cualquiera que escuche estas palabras mías y se contente con guardarlas en un cuaderno y escribirlas, cualquiera que escuche estas palabras mías y no las ponga en práctica es como una persona que construye su vida sobre la arena. Y cuando sube la marea es demasiado tarde para orar. Entonces nos dice a ti y a mí, vamos, sígueme. Sígueme aquí, ahora en la tierra, no solo en el cielo. Y sí, seguir requiere rendición. Pero aquí tienes una promesa. No los llevaré a la tentación. Sígueme y te guiaré a hacer por los demás lo que yo he hecho por ti. Y ahí es donde se encuentra la verdadera vida, la vida que es verdaderamente vida. Entonces, Jesús dice, los llevaré a mirar más allá de ti. No te dejaré persiguiendo al viento o persiguiendo tu cola porque te amo. Y te quiero dar un propósito. Y aquí hay algo tan, pero tan profundo para ti y para mí. Jesús nunca recibe suficiente crédito por esto. Qué notable que nuestro Salvador del primer siglo redujera toda la vida a un mandamiento inmutable que ha pasado de generación a generación y que no cambia, que es tan relevante, no importa dónde vivas, qué idioma hables o en qué cultura te encuentres, y que tiene todo el potencial de cambiarlo todo a pesar de cómo las cosas cambian una y otra vez. Es el mandamiento que cambia todo. Y cuando tú vives ese mandamiento, entonces vives una fe que cambia las cosas, que cambia las circunstancias, que cambia el entorno. Y está en Juan 13:34, quien recogió las palabras de Jesús que dijo, como yo los he amado, así deben amarse unos a otros. En este mandamiento redujo todo el Antiguo Testamento, todos los más de 630 mandamientos que están en la ley de Moisés. Y es lo que requiere el seguimiento. Seguir a Jesús requiere que yo ame así como Él amó, que yo ame a los demás como Jesús me amó. Y los primeros seguidores de Jesús no sabían muchas cosas. Y los primeros seguidores de Jesús, si les preguntabas un montón de cosas científicas, no sabían. Quizás estaban errados en un montón de cosas. Pero escúchame, ellos sabían lo que el amor requería. Ahí es donde nos lleva el seguimiento de Jesús. No solo para ir al cielo algún día cuando me muera, o si Él viene por segunda vez, sino al amor hoy. Nos lleva al amor que nos posiciona para ser un medio, para un fin que no somos nosotros mismos. Eso nos librará de toda tentación. Entiende, lo opuesto a la tentación no es el cielo. Lo opuesto a la tentación es el amor. Eso es lo opuesto a la tentación. Y tú dirás, ¿cómo que lo opuesto a la tentación es el amor? Sí, porque amar es lo que nos lleva a no usar a las personas. Amar es lo que lleva a un hombre a no ver a las mujeres como objeto. Amar es lo que lleva a las personas a entender que hay bienes y propiedades de otros. Amar es lo que nos lleva a ver a nuestros hijos y pensamos, oh, nunca querría perder la confianza de ellos. A no herir a nuestra familia. Eso es amar. Sí. Amar nos lleva a no dañar el futuro de otros. Puedes orar sinceramente con la conciencia tranquila y sin ser un hipócrita. Puedes orar la oración de Jesús y no me dejes caer en la tentación, mas líbrame del mal. Vamos, ¿qué cosas saca a la luz todas las tentaciones por las que te dejaste un día llevar o todas las tentaciones a las que tú te has rendido? Decir que sí a la tentación resulta en falta de algo, falta de seguridad financiera, disminución de la capacidad de ser generoso, falta de la confianza entre tú y tu cónyuge, entre tú y tu prometido, entre tus padres y tú o entre tú y tus hijos. ¿Acaso la tentación, cuando te dejas caer en ella, no erosiona la alegría, no erosiona tu confianza o la confianza que otros deberían tener en ti? Vamos. Cuando te dejas caer en la tentación, erosionas la transparencia. Sí, y hay tantos secretos, y hay tantas cosas ocultas. Colocar una carga mayor en las personas que decimos que más amamos es lo que produce la tentación. Y eso dice, no estoy amando a los demás
como Jesús me amó. ¿Sabes qué? La tentación es el portal de la pérdida. Colocar una carga mayor en las personas que decimos que nos importan. Perder la confianza que otros han depositado en nosotros y a la vez la confianza en nosotros mismos. Pero hay una alternativa. Elegir, seguir a Jesús es el portal de la vida. Es la puerta a la vida plena que Él nos llamó. Es una invitación a poner a los demás primero. Es una invitación al amor. Es una invitación a pasar menos tiempo en el espejo, mirándome solo a mí mismo. Menos tiempo mirando hacia adentro y más tiempo mirando hacia arriba y mirando hacia alrededor. Escúchame. Puedes orar. Padre, no me dejes caer en la tentación y líbrame de todo mal. Puedes orar de esa manera. Líbrame de cualquier cosa que directamente o indirectamente dañe, deshonre o degrade a otra persona. Dañe, deshonre o degrade a las personas que amo. Así que esta es la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros que hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Entonces cuando dice danos, solo está declarando tres cosas: provisión, protección y perdón. Así que si yo les diera una guía de cómo orar, esta sería: dirígete a Dios como Padre, declara su grandeza, entrégate a su voluntad, entrega tu voluntad. Reconoce dependencia de estas tres cosas: provisión, perdón y protección. Y sabes que cuando lo haces según Jesús, su Padre invisible se vuelve tan real en tu vida. Y su Padre que te escucha en lo secreto, en lo público te recompensará. Entonces, así es como debemos orar. Es todo un bosquejo, es toda una forma. Y nosotros oramos desde una postura de entrega. Oramos como nuestra manera de rendirnos. Oramos incluso hasta que nos rendimos. Y es solo cuando nos hemos rendido que somos verdaderamente seguidores de Jesús. Y escúchame, vamos a retomar allí la próxima semana, pero antes me encantaría que discutieras estas tres preguntas con tu familia o con las personas que están cerca de ti o con tu grupo. Primera pregunta: ¿juegas o alguna vez has jugado con Dios al juego peco ahora y pido perdón después? ¿Sabes que eso es poner a Dios en tentación o tentar a Dios? ¿Cuándo comenzó eso? Peco ahora y pido perdón después. ¿Quién te lo enseñó? Segunda pregunta: ¿puedes orar honestamente? No me dejes caer en la tentación, mas líbrame del mal. ¿Puedes decirlo honestamente? Vamos, piensa en aquello en que le estás pidiendo perdón una y otra vez a Dios. ¿No será que este es el juego que te está llevando? La idea de eso crea un poco de ansiedad o tensión en tu vida. Eso de, hey, no me dejes caer en la tentación, mas líbrame del mal. Tercera pregunta: ¿esta semana estarías dispuesto a organizar tus oraciones en torno a este modelo? ¿Cuál es el modelo? Veámoslo una vez más. Dirígete a Dios como Padre, declara su grandeza, entrega tu voluntad, reconoce tu dependencia de provisión, perdón y protección. Así que todas esas cosas, todas esas peticiones, todas tus cargas más profundas, toda tu mayor angustia y esas cosas que son tan importantes y en las que apenas puedes pensar, deben ser puestas a los pies de nuestro Padre Celestial. Después de que hayamos reconocido su derecho a gobernar, después de que nos hayamos rendido a su señorío y después de que hayamos decidido que sí, Señor, seguiremos. Porque cuando tú lo sigues, jamás irás al camino de la tentación. ¿Y sabes qué? Un día, entonces, cuando caminas bajo el señorío de Dios, tienes menos cosas de que arrepentirte. Qué bueno es vivir una vida con menos arrepentimiento y con más satisfacción. Esa es la vida que el Señor quiere para ti. Permíteme orar por ti. Señor, te damos gracias por enseñarnos cuál es
la manera en la que debemos orar. Perdóname, porque muchas veces hemos estado tan equivocados acerca de cómo orar y cuál es la manera correcta en torno a orar. Muchas veces pensamos que orar es solamente decirte nuestros deseos, anhelos, o nuestras necesidades, o las de aquellas personas que amamos, pero hoy lo comprendemos mejor. Por eso cuando oramos, nuestra vida es transformada y queremos que siempre siga siendo así. Toma nuestras vidas y nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si allí donde estás cantamos en diferentes lugares donde estemos esta canción que declara y confiesa nuestra necesidad más profunda de rendirnos a Él? Y ante ti hoy me encuentro y postrado me presento, tu esplendor me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza. Puedo ver tu majestad, me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Profundo amor, profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús, te buscaré, tu rostro quiero ver, y me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Y ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Tu amor, tu amor, profundo amor que
¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.